Bienvenidas a estas tardes de Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, dentro de su programación Todo sobre el coronavirus. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes 19 de junio. Es el día 172 desde que se dio a conocer el virus en Wuhan. 172 días nada más, 106 días de que se diera a conocer el primer caso de esta enfermedad en el Perú, ese viernes 6 de marzo, ¿se acuerda? ¡Qué expectativa! Y día 96 del estado de emergencia en nuestro país. Hasta este momento ya son más de 8,5 millones de casos en el mundo y a nivel mundial también ya son 457,000 y más personas que han fallecido. En el Perú, hasta este momento, tenemos que hay 244,388 casos, hospitalizados hay 10,240. En la UCI hay 1,130 y fallecidos 7,461 peruanos y peruanas. El viernes pasado, el viernes 12, se publicó un artículo muy interesante que tuvo muy amplia difusión en el Perú y el mundo, y se publicó en un diario que se llama el New York Times. Y se publicó en la primera página de ese diario, en su edición en inglés, y algunos artículos, muchos de ellos son traducidos inmediatamente al español, y circuló muchísimo este artículo. El artículo se llamaba "El virus exhibe las debilidades de la historia de éxito del Perú". Miren, reflexionemos en este título porque ahí está como la pepa. El virus exhibe las debilidades de la historia de éxito del Perú. Significa que había una historia de éxito. Sin embargo, vino la pandemia y nos mostró las debilidades de esa historia de éxito. El artículo fue escrito por una periodista, ella es norteamericana, vive en el Perú hace 8 años, su nombre es Mitra y su apellido Taj, y la saludamos a la distancia. Mitra, qué gusto de saludarte, muy buenas tardes, soy el doctor Elmer Huerta, bienvenida a Cuidando tu Salud. Muy buenas tardes, doctor Huerta, gracias. Encantado, Mitra. Pues muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Sabemos todas las barreras que hemos tenido que pasar con tu medio de comunicación, lo cual es obvio. Los periodistas tienen que pasar ciertas barreras y estoy muy contento que estés con todos nuestros oyentes. Y lo que quisiera, Mitra, es que nos cuentes, porque mucha gente de repente no ha leído tu artículo por diversas razones. Entonces quiero que nos cuentes esto y que para el beneficio de nuestros oyentes nos relates tu artículo para que de esta manera podamos intercambiar ideas y podamos reflexionar. Porque estos artículos son artículos de reflexión para todos los peruanos. ¿Qué te movió a escribir este artículo, Mitra? Bueno, creo que fue la expectativa de parte no solo mía, pero de muchas personas en distintos países de que Perú era uno de los países mejor posicionados quizás en la región para enfrentar el gran reto de controlar el coronavirus. No solamente por la historia de éxito, su crecimiento económico este siglo que ha sido aplaudido por muchos, sino también por la posición en que se encontraba en marzo cuando se declaró la emergencia, ¿no? Tenía cuentas fiscales envidiables por muchos países, tiene un nivel de deuda relativamente bajo, un presidente que era más popular que muchos otros presidentes de la región y en la historia de Perú, y que un gobierno que tomó las recomendaciones de expertos de implementar una cuarentena nacional o tratar de suprimir el contagio, y que sin embargo, como todos sabemos ahora, no ha resultado, y ha sido
una tragedia para el país, ¿no? Entonces había interés en indagar un poco en las razones detrás de eso, ¿no? Muy bien. Pues Mitra, vamos a hacer la primera pausa del programa y vamos a regresar, y quiero que precisamente sigamos esta conversación contándonos un poco de qué es lo que se hubiera esperado, qué es con ese desarrollo que teníamos, qué es lo que se hubiera esperado y después qué es lo que pasó, qué vino después que, como tú misma has dicho, se ha convertido en una tragedia. Regresamos, no se vayan. Los caminos de la vida, como dice la canción, no son lo que yo esperaba, son más difíciles de los que yo pensaba. Y de eso trata esta conversación que estamos teniendo con Mitra Tag. Ella es periodista del New York Times y escribió hace una semana un artículo titulado Virus desnuda debilidades de la historia de éxito del Perú, y ella tiene la amabilidad de conversar con nosotros para que ustedes, nuestros oyentes, tengan el beneficio de, si no leyeron el artículo, que es un artículo que ha tenido una difusión mundial muy amplia, pues ustedes tengan ese beneficio de escuchar de la periodista que lo escribió, qué es lo que ella quiso decir. Primero le pregunté qué la movió a escribir este artículo y nos dijo de que el Perú, señora, tenía todas las recetas, todos los ingredientes de la receta para que esto sea exitoso. Venía de un éxito económico aparentemente bueno, con una buena caja fiscal, con un presidente popular, y teníamos todo hecho bien, y habíamos tomado las primeras medidas de cuarentena de América Latina y todo perfecto, pero como dice la canción, los caminos de la vida no son como uno los espera. Mitra, entonces, esa fue la razón que te movió a escribir este artículo, es decir, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que has encontrado en las entrevistas que has hecho? Cuéntales a nuestros oyentes qué es lo que has plasmado en tu artículo después de entrevistar a diversas personas y escribir tu artículo. ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué pasó? Bueno, las razones son muchas y creo que muchos peruanos ya las conocen, pero supongo que en mi mente yo las organicé en tres categorías. Uno era la falta de inversión y las grandes deficiencias ya existentes en el sistema de salud de Perú, que hizo que, bueno, yo creo que la tasa de mortalidad, la mortalidad en sí habría sido a causa de eso, y también limitó la capacidad de reacción para contagiarlo. También está la pobreza, que en las condiciones de pobreza en que viven muchos peruanos. Estamos hablando de condiciones de hacinamiento básicamente durante todo su día en sus casas, en el transporte público. Si uno va al mercado, se encuentra aglomeraciones. La mayoría no tienen cuentas bancarias. Eso generó las colas, por ejemplo, en el Banco de la Nación. Y también, tercera categoría es un poco la falta de la capacidad del Estado de responder a esto. Y digo Estado porque creo que hubiera sido difícil, por muy bien que haya habido muchos errores, algunos que han tratado de corregir este gobierno. Yo creo que cualquier gobierno hubiera encontrado dificultades en lidiar con los problemas que ya existen, porque es difícil para el Estado responder. Es difícil, por ejemplo, a mí siempre me ha sorprendido que es difícil que muchas entidades del Estado no logran gastar todo su peso, ¿no? Y estamos viendo cómo eso perjudicó la distribución de víveres y otros materiales que han necesitado muchas comunidades de forma inmediata. Entonces, hay una serie de factores que han jugado juntos que han hecho muy difícil para muchas personas cumplir la cuarentena con todas las buenas intenciones de las personas y también creo que Exacto. Nosotros tuvimos acá, Mitra, te cuento, en el programa tuvimos hace como un mes a un señor que nos llamó de, me parece, Villa El Salvador. Él es un señor que era un artesano, él hacía trabajos de artesanía, ese tipo de cosas, y él me decía, yo no soy muy pobre, soy pobre, pero no soy muy pobre, mi casa tiene refrigeradora, porque estábamos hablando de las refrigeradoras aquí en el programa, y él dijo, pero mis ahorros de toda mi vida, los ahorros de mi vida se me acabaron en 2 semanas. Sí. Sí, ¿verdad? Yo escucho. Eso es lo que... Sigue. No, sí, hay muchas. Yo he hablado con muchas personas en situaciones muy parecidas. Es increíble pensar que
se le requiere a las personas que no salgan, pero que no tomen parte en la actividad que les pone el pan en la casa todos los días, pero no hubo la siguiente parte de llegar a ellos y ayudarlos a no salir, no llegó muy tarde para muchos. Los bonos, Exacto. yo hice un reporteo en Villa María, por ejemplo, del triunfo, y muy pocas personas han recibido bonos, poquísimos. Algunos yo comprobé tratando de ingresar su DNI en el sistema, etcétera, y no es difícil entender cómo los registros de los padrones que manejan el gobierno para personas vulnerables estén tan desactualizados, que se haya tenido que hacer varias rondas de bonos, y hasta hoy día los que han recibido bonos también se lo han agotado, ¿no? Es muy difícil pedir que la gente no busque trabajo para tratar de alimentar que se quede en su casa, dificilísimo. Ahora, ¿qué te han dicho tus fuentes o qué es lo que tú has visto en tus análisis? ¿Por qué ese barniz económico que tú le llamas, que estaba todo barnizado y brillando como un mueble nuevo, el aparente desarrollo económico? Entonces todo era una ilusión óptica, era un espejismo, Mitra, lo que tenía el Perú en los últimos años. Que imagínate una crisis como esta que en semanas todo se cayó como un castillo de naipes. No quiero quitar mérito del crecimiento económico, porque es un mérito también de todos los peruanos y no solamente los que han manejado las cuentas fiscales, o de la gran industria, ¿no? Pero ha habido deficiencias muy fuertes y muy injustas que no se han podido disminuir, ¿no? De la forma tan rápida como se debe. Han habido ese crecimiento. Yo creo que la obsesión un poco con el número de PBI un poco ha sido, eso capta mucha atención. Varios gobiernos no se presumen de cuánto fue su PBI, como si fuese el único indicador o el principal, ¿no? Exacto. Porque se supone que el crecimiento PBI conlleva todo otro tipo de beneficios que sí van juntos, pero no. Exacto. ¿Cómo puede ser Exacto. que igual existan tantas deficiencias y desigualdades, ¿no? Exacto, Mitra, lo has dicho muy bien. Yo creo que, porque de todo esto los peruanos tenemos que sacar lecciones. Y una lección, por ejemplo, que yo en este momento me atrevería a darle a todos mis compatriotas, es de que nos dejemos de fijar solamente en ese número. Yo me acuerdo durante años, lo único que nos fijábamos era el porcentaje de crecimiento del PBI, que 2.4, que récord 5.5, y ese número era como si fuera un partido de fútbol. ¿Cuánto estamos ganando? 2-0, qué bueno, 3-0. Solamente era ese número, pero nunca nos pusimos seriamente a pensar en que ese crecimiento del PBI tenía que expresarse y tenía que llegar hasta las capas más profundas de la sociedad y, como tú has dicho, reformar la educación, reformar la salud y hacer que la sociedad sea mucho más fuerte, para que el día que venga un viento fuerte como este que ha soplado, se nos cayó todo el castillo de naipes. Sí, así es. Es un poco, me recuerda un poco el escándalo de corrupción de Odebrecht, ¿no? Porque si bien antes de eso todos sabíamos que había mucha corrupción, que la corrupción fue un problema en el Perú, yo creo que como país no tuvo que enfrentar lo que significaba eso, no tenía que ver lo feo que es y también ver los impactos, ¿no? Cuando empezó a paralizar actividades y veíamos las personas que habían sido elegidos. Y creo que la pandemia de alguna manera nos está causando a Perú un momento así parecido de reflexión y Exacto. de mirar, realmente queremos seguir viviendo con esas deficiencias, realmente queremos vivir con un sistema de salud que deja en años normales dejaba a personas morir porque las emergencias estaban desbordadas. Exacto, lo has dicho muy bien, Mitra. Vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares de la hora en RPP Noticias, pero tú lo has dicho muy bien. ¿Qué ejemplo? Sabíamos que siempre había corrupción, por aquí caía uno que otro, pero hasta que vimos esos expresidentes con terno y corbata cayendo, cuando hemos visto toda esa podredumbre de la corrupción, recién hemos dicho, wow, allí estaba. Igual, toda esta pobreza que estamos hablando, falta de refrigeradora, falta de sistema de salud, estaba allí, pero hasta que no vino la pandemia, no la vimos claramente.
Cuando regresemos vamos a hablar sobre qué se puede hacer, a dónde podemos ir, qué es lo que le han dicho sus fuentes a Mitra Tag. De eso conversamos en el siguiente segmento. No se vayan. De regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Cuidando tu Salud. Dentro de la programación, todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha puesto para estar acompañados en estos días de cuarentena obligatoria en el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta y si usted recién prende la radio, estamos conversando con una periodista norteamericana que vive ya en el Perú hace 8 años. Ella es la corresponsal de el New York Times para el Perú. Ella se llama Mitra Tag y estamos hablando sobre el artículo que escribió el viernes pasado que se llama Virus desnuda debilidades de la historia de éxito del Perú. Y ya nos ha descrito ella que lo que le llevó a escribir este artículo fue ver y tratar de explicarse por qué el Perú, que tenía todos los ingredientes para tener éxito contra esta pandemia, ha resultado que no ha sido así. Los contagios, las muertes, el descalabro del sistema de salud en las regiones, pues muestra de que no hemos sido capaces de controlar esto. Y hemos convenido, sus fuentes le han dicho, y ella dice que pues eran varias cosas y centró su atención en 3 elementos. Uno, que el sistema de salud que teníamos era un sistema de salud completamente ineficiente, que no cumplió la talla que se esperaba. Luego, segundo, la pobreza, el hacinamiento de los barrios en todo el Perú, que hizo que la gente no se pueda quedar en la casa más de una semana. Y el tercero, la capacidad de respuesta del Estado. Y ella ha visitado barrios en Villa María del Triunfo y había gente muy pobre allí que no había ni siquiera recibido estos bonos de solidaridad que daba el gobierno. Mitra, ¿qué te han dicho tus fuentes? Porque, bueno, esa es la situación actual. Y es cierto, estamos en este momento y eso nos ha desnudado completamente. Aquí hablábamos, Mitra, hace un mes más o menos con Burhum, Raji Burhum, y con él convinimos también. Era como que si nos hubiéramos estado bañando en el mar, en la playa, Mitra, con el agua hasta la cintura, y en eso la marea se lleva el agua y nos quedamos desnudos porque no teníamos ropa de baño. Nos desnudó esta pandemia y eso es prácticamente lo que tú nos dices. Pero, ¿qué hay para adelante? ¿Qué te dicen tus fuentes? ¿Qué es lo que tú estimas que puede haber para adelante? ¿Tú crees que los peruanos saquemos lecciones positivas de esta crisis? Yo creo que sí, yo creo que ya se están sacando. Yo creo que, esas razones que explican por qué no ha funcionado las medidas, yo creo que las conocían muchas personas, no era un secreto para todo. Yo creo que a forma colectiva quizás estamos viéndolo más fuerte, pero había muchas personas trabajando en esto, había muchas personas conscientes de estos problemas, hasta en el gobierno, y yo sí siento que hay un afán de cambiarlo una vez que se pueda. El problema es que vamos a estar un poco, yo creo que Perú, como muchos países, vamos a dar unos pasos atrás, ¿no? En cuanto es a lo que es el nivel de pobreza en clase media, se va a encoger un poco más, va a haber más pobreza, va a haber otros indicadores, yo creo que de atrás. Entonces, ¿cómo hacerlo en condiciones peores? Es el gran problema, ¿no? Hubo estos años de bonanza que quizás no se aprovechó lo suficiente para realmente empezar a abordar esos problemas estructurales, y ahora estamos en condiciones peores y queriendo hacerlo y creo que necesitando hacerlo, porque creo que muchos peruanos ven que no es aceptable que sigan ese tipo de desigualdad. Exacto, va a ser un poco más difícil porque ahora hay que dedicar recursos a la atención ya más directa, es cierto. Por ejemplo, en RPP Noticias, Mitra, nosotros condujimos hace un par de semanas un webinar, El País que Cuidamos, en el que convocamos a el ministro de Salud, estuvo con nosotros y otros expertos en el campo de la salud. Y mira, la conclusión de ese seminario que duró casi 2 horas, Mitra, fue que el Perú debía hacer por lo menos 2 cosas básicas en el campo de la salud en los próximos años. Uno es que se unifique,
porque tenemos un sistema de salud completamente desintegrado. Tenemos que cada grupo, cada rama de la milicia en el Perú tiene su propio sistema de salud. Tenemos un salud diferente, todo está completamente, digamos, partido. Y esa es una de las cosas en las que estos expertos estuvieron de acuerdo, es decir, que se unifique. Y la otra es algo que ha funcionado maravillosamente bien en Costa Rica, que es el sistema primario de salud. Fortalecer el sistema primario de salud en el Perú y dejar de considerar al hospital como la catedral de la medicina, y que si no tenemos hospitales no tenemos nada, y más bien fortalecer postas médicas y fortalecer lo que es el servicio primario de la salud. Estoy seguro que tú has escuchado cómo Costa Rica, cuando llegó la pandemia, 95% de su población en Costa Rica tiene acceso a postas médicas en sus vecindarios. Ellos hicieron obviamente hospitales COVID, pero fueron pocos, porque todo el sistema primario absorbió eso. ¿Qué te han dicho tu fuente? ¿Qué es lo que tú piensas de esto en el campo de la salud? Porque ese ha sido uno de los 3 temas que tú escogiste. ¿Qué te han dicho? Sí, no, me parecen buenas propuestas y sin duda creo que hay mucho que arreglar en el sistema de salud. No soy exactamente un experto en eso, pero hay más prevención. Yo creo que sin duda es importante. Recuerdo haber visto una lista de el número de establecimientos de salud en conjunto en Perú, y la gran mayoría eran privadas. Y yo creo que eso quiere decir que el sistema público realmente pone hospitales grandes para muchas personas, pero no está trabajando quizás tanto en otro tipo de servicios que podrían ayudar en la prevención, ¿no? Pero creo que es más inversión y también mejor gestión, ¿no? En la salud, no solamente un tema de poner más dinero, sino que de organizarlo un poco mejor, la coordinación entre el Ministerio de Salud Central, del Gobierno Central y las direcciones regionales. Y que falta mucho por mejorar ahí, y cómo hacer que también médicos especialistas de salud estén presentes en regiones donde hay un déficit, ¿no? Ha habido un déficit en muchas regiones por un tiempo. Hay muchos lugares por donde empezar a mejorar eso, ¿no? Exactamente. Eso era, como te dije, eran 2, el fortalecimiento del sistema primario, la unificación, y lo otro era obviamente el más dinero, porque el Perú solamente 3.3% de la proporción del PBI va a la salud, comparado con otros países de la región que tienen 6, 7%, 8%, el Perú tiene muy poco dinero. Dentro de todas las conversaciones que tuviste para hacer esta nota, este artículo, Mitra, ¿cuál fue la que más te llamó la atención, algo que te rompió el corazón, como se dice en las múltiples entrevistas con la gente? Hay tantos. Es realmente, no es difícil encontrar una persona afectada por COVID, no es difícil encontrar alguien que ha perdido a alguien. Es un poco preocupante lo fácil que es para una periodista trabajar y encontrar fuentes de ese tipo, ¿no? En esos tiempos. Solo esta semana he conversado con policías, ¿no? Que 200 fallecidos, yo creo que van a ser la fecha en la Policía Nacional. También resultado quizás de una gestión ineficiente de la compra de los materiales o corrupción, ya que están investigando en Fiscalía varios casos de la compra de materiales para policía, pero estamos hablando de policía que perdió su padre, perdió su tío, viene de una familia de policías y él recién se internó esta semana, otro que estuvo 3 semanas intubado y todavía salió, se recuperó, todavía siente dolor en sus pulmones, y todos cuentan lo mismo, que no recibieron ningún tipo de protección a tiempo, o recibió mascarillas que parecían papelitos antes que se rompieron, pero esas veces también hay tantas historias. Me chocó bastante el tema de los que tuvieron que salir de Lima. Yo no esperaba eso. Me chocó bastante que hubiese una situación casi como de algunas personas se habían convertido en migrantes ilegales en su propio país, teniendo que esconderse en camiones y para poder regresar a sus casas para encontrar el tipo de apoyo que podrían encontrar, y que son las mismas regiones que mandaban comida a Lima para personas que son de esas regiones para ayudarlos, porque no estaba llegando
otro tipo de Correcto. ayuda. Pero la historia de el venezolano que mencionamos en la historia, el que falleció, Ujú. eso me impactó bastante porque yo llegué cuando el cadáver todavía estaba ahí, no había sido recogido y su viuda estaba devastada y visiblemente traumada por la experiencia de que no había ayuda, no solamente la experiencia de perder a su marido Exacto. y el padre de sus hijos, pero de que estaba sola en eso y eso Ujú. me pareció muy, muy triste. Así es, Mitra, pues estas son las historias de devastación que el personal médico, el personal militar, ustedes los periodistas recogen todos los días porque están allí en la calle, como se dice, con las fuentes. Mitra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado tu historia y habernos contado cómo contaste tu historia para los oyentes de RPP Noticia. Muy agradecido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Vuelta. Gracias. Mitra Taj, ella es periodista, ella es norteamericana, escribió un artículo de muy amplia difusión en el mundo, señora. Virus desnuda las debilidades de la historia de éxito del Perú. Y es como para reflexionar, ¿no? ¿Se acuerda cómo era el año pasado, el crecimiento? Hace 5 años, 7 años, ¡wow! ¡Qué crecimiento del Perú! La clase media, los restaurantes, todo. Oiga, pero qué débil, ¿no? Qué débil, como para reflexionar. Vamos a regresar con preguntas y respuestas. ¿Qué le parece? Vamos a los 15 minutos que tenemos antes de que venga Rachel. Lo dedicamos para que ustedes, si quieren, comenten en la nota, comenten en la conversación o preguntas de salud. Regresamos.